Buenas tardes. Esta vez nos corresponde hablar sobre el análisis del movimiento circular en la montaña rusa construida. Como introducción tenemos que el movimiento circular es un tipo de movimiento que se produce cuando un objeto se mueve en una trayectoria circular alrededor de un punto fijo. Este tipo de movimiento es muy común en la vida cotidiana. En el caso de la maqueta que se realizó en la mini montaña rusa, se trata de la canica cuando va transitando por las curvas a lo largo de la pista y que va experimentando fuerzas centrípetas y de fricción que afectan su movimiento. En este informe se presentarán los resultados del análisis del movimiento circular de la maqueta de la mini montaña rusa que se realizó, incluyendo el cálculo de la fuerza centrípeta, la velocidad angular, la aceleración tangencial, así como la influencia de la fricción en el movimiento, y además se discutirán las implicaciones de estos resultados. Los objetivos que se plantearon para la realización de este trabajo son descubrir los principios fundamentales del movimiento circular, incluyendo la fuerza centrípeta y la aceleración tangencial, y analizar cómo se aplican a la maqueta de la mini montaña rusa y su canica, y calcular las magnitudes de las fuerzas que se presentaron en el movimiento circular de la canica de la mini montaña rusa. Como justificación, el movimiento circular es un fenómeno fundamental en la física que se encuentra en una amplia gama de sistemas, y entender sus principios es importante para comprender muchos de los conceptos físicos que se han estudiado. Además, la mini montaña rusa proporciona una experiencia práctica para ilustrar los conceptos de la física del movimiento circular, y por lo tanto el análisis del movimiento circular de la canica en la mini montaña rusa es un paso importante para mejorar nuestra comprensión de la física y su aplicación. Algunos de los conceptos principales que hemos escogido para exponerlos en este trabajo son el concepto de velocidad angular, que es una medida de la rapidez con la que un objeto en movimiento circular gira alrededor de un eje. La aceleración centrípeta, que es la aceleración experimentada por un objeto en movimiento circular debido a la fuerza centrípeta que actúa sobre él, y es una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, y su magnitud depende de la velocidad del objeto y del radio de la curvatura de la trayectoria. Como aceleración angular es una medida de la rapidez con la que cambia la velocidad angular de un objeto en movimiento circular. Revoluciones por minuto son unidades para designar cuántas vueltas da un objeto en torno a su eje, en este caso es por minuto. El periodo, el tiempo, es el tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta completa en su trayectoria circular. Fuerza centrípeta, que es la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento circular y está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Esta fuerza es la responsable de mantener al objeto en la trayectoria, y su magnitud está determinada por la masa del objeto, la velocidad angular y el radio de la curvatura de la trayectoria. Aceleración tangencial, que es la componente de la aceleración total de un objeto en movimiento circular y está dirigida tangencialmente a la trayectoria circular. Esta aceleración cambia la velocidad del objeto y se calcula dividiendo el cambio de la velocidad por el tiempo transcurrido. La frecuencia, que es una medida de la cantidad de veces que un fenómeno se repite en un intervalo de tiempo determinado. La frecuencia es inversamente proporcional al periodo, que es el tiempo que tarda en completarse una oscilación completa. Y como tal, el concepto de movimiento circular, que es un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve alrededor de un eje fijo, describiendo una trayectoria circular. En este tipo de movimiento, la velocidad del objeto y la dirección de su movimiento cambian constantemente debido a la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Para complementar un poco la descripción de la construcción de la montaña rusa, primero tenemos que decir que se hizo con pinchos de madera de brocheta, y que en un principio no se tuvo en cuenta mucho las dimensiones de las rectas. Por eso personalmente me quedaron muy parecidas la primera con la segunda recta. Solo se tuvo en cuenta el hecho de que tenían que ser palitos de
de longitud igual para hacer el riel cada una de las rectas, y se utilizó colbón madera para pegarlas entre sí con los palitos que iban constituyendo la base, aunque en algunos lugares de la base, donde se juntaban sobre todo tres palitos que había que juntar para construir la base, era difícil el contacto entre ellos, por eso se utilizó silicona. Las alturas sí diferenciaron mucho las primeras dos rectas, que eran las más parecidas. La altura inicial de la primera recta era muy diferente a la altura inicial de la segunda recta. Sin embargo, tampoco se tuvieron en cuenta las alturas siguientes, por eso también salieron algo parecidas, tanto antes de la curva como después de la curva. La curva sí tuvo una construcción en la que se tuvo en cuenta desde el inicio el radio de la curva, por eso salió muy exacta, muy bien, y esa fue la construcción, así fue la construcción, no fue muy medida en un inicio, sin embargo, después los cálculos se pudieron lograr. Con respecto al plan de análisis del movimiento circular, y ya teniendo en cuenta que se había hecho el análisis de las rectas, pues la construcción de la montaña rusa, se hizo una descripción un poco más detallada de ella que no se había hecho. Luego también se tuvo en cuenta que se realizaría la medición de los parámetros de interés, en este caso el radio de la curva, que era lo que más nos importaba. También se tomaron videos para el análisis de tracker, de los cuales se sacaron magnitudes como la velocidad de entrada de la curva y la velocidad de salida de la curva. Y se tomaron en cuenta de nuevo los cálculos con las leyes de Newton y conservación de la energía, esta vez para el movimiento circular, para luego analizar los resultados con ayuda de la resolución de las preguntas concluyentes, que es lo que más nos ayuda al análisis del trabajo. En esta diapositiva se listan las fórmulas que se utilizaron y los resultados de las magnitudes que se calcularon, siempre teniendo en cuenta que se calcularon idealmente y de manera real. La diferencia entre calcularlos idealmente y de manera real radica en que para los valores reales se utilizaron las magnitudes arrojadas por la aplicación Tracker, en las que se tiene en cuenta todo el movimiento, puesto que es con una imagen, mientras que las ideales no se tienen en cuenta fuerzas como la fricción, por ejemplo, y por eso la diferencia entre los valores, siempre teniendo en cuenta que es interesante hacer la comparación y que nos ayuda a hacer una mejor comprensión del caso estudiado. Con respecto, ya entrando al análisis de los resultados obtenidos y de lo visto en clase, entramos a la resolución de las preguntas concluyentes. Y la primera de las preguntas era: ¿cuál es la velocidad angular de la canica cuando se mueve en una curva de la montaña rusa? Bueno, pues la velocidad angular de la canica depende del radio y de la curva y de la velocidad de la canica. Cuando la canica viaja en la curva de la montaña rusa, su velocidad angular cambia continuamente a medida que se mueve a través de la curva, debido a las fuerzas centrípeta y tangencial que actúan sobre ella. Esto quiere decir que cuando la canica se mueve por la curva, experimenta una fuerza centrípeta que actúa hacia el centro de la curva y una fuerza tangencial que actúa en dirección de su movimiento a lo largo de la curva. La interacción de estas dos fuerzas produce una aceleración resultante que afecta la velocidad de la canica. La segunda pregunta es: ¿cómo se relaciona la velocidad lineal de la canica con su velocidad angular en el movimiento circular? La velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas por el radio y la trayectoria circular. La velocidad lineal de la canica es la rapidez con la que se mueve a lo largo de su trayectoria circular y se mide en metros por segundo, y la velocidad angular, por otro lado, se mide en radianes por segundo
y representa la rapidez con que la canica gira alrededor del centro de la trayectoria circular. Una disminución en el radio de la trayectoria aumentará la velocidad lineal de la canica, mientras que una disminución en la velocidad angular disminuirá la velocidad lineal. ¿Cuál es el periodo del movimiento circular de la canica en la montaña rusa? El periodo del movimiento circular es el tiempo que tarda en completar una vuelta completa en la trayectoria circular. Para calcular el periodo es necesario conocer la velocidad angular de la canica y el radio de la trayectoria circular. Una vez que se conoce la velocidad angular del periodo, se puede calcular dividiendo 2pi por la velocidad angular. Es importante tener en cuenta que el periodo depende únicamente de la velocidad angular y del radio de la trayectoria circular, y no de la masa o del tamaño de la canica. ¿Cómo varía la aceleración de la canica cuando se mueve en una curva en la montaña rusa? La aceleración tangencial es la componente de la aceleración que actúa en dirección tangencial a la trayectoria de la canica. Esta aceleración es responsable de cambiar la magnitud de la velocidad de la canica a medida que se mueve a través de la curva, pero no cambia su dirección. Si la velocidad de la canica aumenta, la aceleración tangencial es positiva. Si disminuye, la aceleración tangencial es negativa. Y la aceleración centrípeta, que es la componente de la aceleración que actúa hacia el centro de la trayectoria circular y mantiene la canica en su trayectoria curva. Esta aceleración es la responsable de la curvatura de la trayectoria y depende del radio de la curva y la velocidad de la canica. A medida que la canica se mueve a través de la curva, la aceleración centrípeta cambia para mantener la canica en la trayectoria curva, y su magnitud es mayor cuando la velocidad es mayor o el radio de la curva es menor. ¿Qué fuerzas actúan sobre la canica cuando se mueve en un movimiento circular en la montaña rusa? La fuerza centrípeta es la fuerza que actúa hacia el centro de la trayectoria circular y mantiene a la canica en su trayectoria circular. Esta fuerza es siempre perpendicular a la velocidad lineal de la canica y su magnitud depende de la masa de la canica y su velocidad angular y el radio de la curva. Y también actúa la fuerza tangencial, que es la fuerza que actúa tangencialmente a la trayectoria circular y cambia la velocidad de la canica. En una montaña rusa esta fuerza puede ser positiva o negativa, lo que significa que puede aumentar o disminuir la velocidad de la canica. Además de estas dos fuerzas, también actúan otras fuerzas, como la fuerza de la gravedad y la fuerza de fricción. ¿Cuál es la fuerza centrípeta que actúa sobre la canica cuando se mueve en una curva en la montaña rusa? En este caso, al ser una curva horizontal, la fuerza centrípeta necesaria para mantener la canica en su trayectoria circular es proporcionada principalmente por la fuerza de fricción entre la canica y la pista. La fuerza de fricción actúa en dirección opuesta al movimiento de la canica y proporciona la fuerza centrípeta necesaria para mantenerla en la curva. Estos fueron el resultado del análisis. Muchas gracias.